M de Emergentes, un espacio de diálogo entre nuevos actores de izquierda. Amigas y amigos de M de Emergentes, estamos aquí en un nuevo programa, el programa número 13. Eso significa que si logramos superar vamos a tener una larga vida de un tema que vamos a conversar esta vez. Que un tema que se ha hablado en casi todos los programas emergentes, pero esta vez vamos a abordarlo de manera frontal, directa. Vamos a hablar, por supuesto, de algo que ha aparecido mucho en la noticia este fin de semana recién pasado, y es el Frente Amplio. El Frente Amplio, que vamos a hablar con nuestras 4 fuerzas emergentes, con militantes, esta vez militantes muy ejecutivos. Entonces, para hablar del Frente Amplio tenemos de Nueva Democracia, miembro de la mesa ejecutiva, a Carla Altman. Hola, Carla. Hola, muchas gracias. Tenemos a Guillermo Piñones, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Autonomista. Hola, hola. Tenemos a Gael Llomans, miembro de la Comisión Política de la Izquierda Libertaria. Y a Marcela Sandoval, secretaria general de Revolución Democrática. Gracias, Lito. Entonces vamos a empezar con 1 minuto cada uno para presentar más o menos de manera global y como quieran la historia del Frente Amplio, o como quiera llamarse. Es un nombre que le estamos dando de manera temporal, mientras pillamos algo más bonito y bueno, no sé. Entonces empecemos. Pero lindo igual el nombre. Es muy bonito, pero bueno, eso, tenemos que... Pensadores. Ya, Carla, empieza tú. Bueno, yo creo que lo primero que debiéramos poner sobre la mesa cuando conversamos de estos temas es que el Frente Amplio es una idea en construcción, con muchas posibilidades de transformarse en un proyecto real y urgente además para el año que se viene, pero no solamente una construcción con la urgencia electoral 2017, sino que con una mirada de largo aliento para transformaciones profundas que nuestro país necesita, y que se basa, por lo menos desde nuestra perspectiva, por una parte en la premisa de que la unidad en la diversidad es clave y que está en juego la emergencia de una alternativa político y social para este periodo, en gran parte si es que somos capaces o no de construir esta apuesta. Entonces yo creo que aquí todas las que estamos en esta mesa, pensando desde las fuerzas emergentes, tenemos esa disposición de construir en conjunto con otros y otras un sueño que esperamos que se vuelva realidad y en el corto plazo. Gracias. Guillermo. Lo importante rescatar de esta idea de construcción, como señalaba Carla, tiene que ver que en el sentido político histórico que se juega en el marco que nosotros hemos señalado de la legitimidad que existe actualmente con el régimen de la transición, y eso tiene que ver con que podemos avanzar en una lectura en cuanto a los desafíos estratégicos que tiene este Frente Amplio. Uno, por un lado, que puede asumir un carácter refundacional de la izquierda, que pueda entender la necesidad de construir y avanzar en la construcción de un campo político que sea verdaderamente aglutinador y central en el proceso de emergencia y disputa a las fuerzas existentes que están, digamos, que sostienen el régimen actual, y también que haga parte y avance en lo que es la construcción de estas nuevas formas de construir lo social. Ya cuando uno habla de eso, de apostar al sujeto, este nuevo sujeto que va a ser el soporte de un nuevo proyecto. Desde ahí, partiendo como de esa base, yo creo que nos permite hacer un sentido de estratégico de construcción, que yo creo que las diferentes fuerzas que van a pretender avanzar la construcción de esta amplitud, que es la base de esta idea de nuevo actor que estamos llamando Frente Amplio, tenga ese sentido, y ese sentido se haga cargo tanto en su expresión nacional como en los territorios, convocando a esa diversidad de actores. Muchas gracias. ¿Gael? Sí, o sea, en el marco igual de lo que han dicho mis compañeros acá presentes, sería igual interesante discutir respecto al momento político, esta oportunidad en el fondo que se presenta para que nazca el Frente Amplio como una alternativa. Los desafíos que vamos a tener que enfrentar como Frente Amplio, en el fondo también para hacernos cargo de este momento, esta oportunidad, y en ese mismo sentido, más allá de un desafío electoral que puede implicar, claro, un desafío para el próximo año, pero también este desafío de proyecto, de constitución de un proyecto, y cómo se relaciona esto en términos orgánicos, cómo se concretiza, ya sean en términos territoriales, que algo se ha nombrado. Creo que esos son temas interesantes para discutir hoy día. Marcela. Sí, bueno, yo agregaría un par de cosas.
Una es que yo creo que cuando a nosotros se nos presenta el desafío de esta construcción, como a nivel de las distintas orgánicas, yo creo que, claro, es indiscutible la confluencia de ideas y la posibilidad también de soñar como un programa común. Sin embargo, yo creo que también hay un paso más que tiene que ver como la confluencia de formas de acción política, y que yo creo que eso es súper distintivo del hacer política de la izquierda, desde la izquierda, pero también con otros referentes que pueden ser expresiones locales, regionales. Y yo insistiría también en cómo, en un punto que acá también ha salido, que tiene que ver cómo canalizar de alguna manera o hacernos cargo de un descontento social que se puede manifestar con el tema de las pensiones, se puede manifestar en el tema de los derechos de las mujeres, las diversidades, los conflictos socioambientales. Entonces yo creo que eso, indiscutiblemente, este Frente Amplio está llamado como a dar respuestas más programáticas en ese sentido, pero también a marcar un sello distinto de acción política. Ya, estupendo. O sea, se habla mucho también, bueno, de la construcción también de una orgánica del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio no puede ser solo una idea, no puede ser solo la gente que está aquí en esta mesa, o sea, o los movimientos que ustedes representan, porque no vamos a llegar a nada más que un pacto electoral que se va a morir después del 2017. Entonces, mi pregunta es cómo generamos una base social y política en los distintos territorios para poder articular y darle una base social potente y necesaria para poder enfrentar los desafíos que se vienen en el futuro, más allá de las mismas elecciones del 2017. ¿Qué parte de mi orden? Sí, tal vez un par de comentarios sobre eso. Lo primero, yo creo que hay que partir de la base de que la base social y territorial existe. Hay que ampliarla, hay que profundizarla, pero existe. No hay algo que hay que crear, sino que tenemos un desafío, en primer lugar, organizativo y convocante, en donde nadie se siente invitado, sino que todos sintamos de que estamos caminando una misma senda de manera colectiva. Y asumiendo eso, uno de los desafíos es claramente romper todo paradigma estático de construcción orgánica. Y el Frente Amplio, si queremos que resulte, va a ser por sobre todo un fenómeno, tal vez medio inorgánico, desordenado, tal vez, como que, y eso nos va a interpelar permanentemente a los que nos gusta como tener la cuestión ordenada, que el encargado, que la proporcionalidad, que dónde están los conductos regulares. Yo creo de que en general el 2017 sobre todo, para que esta cuestión irrumpa, tenga fuerza social involucrada, va a tener muchas dinámicas diversas dependiendo del territorio, y va a ser un desafío y una interpelación permanente sobre todo a las orgánicas nacionales, a los partidos, de chasconearnos un poco, de tener la capacidad de que haya diversidad territorial, y que sin duda los partidos constituyan una columna vertebral lógica que tiene que además dotarle de viabilidad electoral a una cuestión que rebasa lo electoral, que es un fenómeno político-social, y que por lo tanto tiene que tener una dinámica y vida en los territorios, que yo creo que si creemos de que vamos a lograr que un organigrama nos calce en la realidad, vamos a estar perdidos por lo menos en esta etapa, y ahí tenemos que, yo creo, tener un desafío más de soltar un poco, yo creo, las cosas. Ya, pero si bien la base social existe, igual no existen como espacios de confluencia donde las distintas militancias se puedan juntar. Entonces yo creo que por lo menos ya habría que construir algo, espacios de militancia cruzada donde por lo menos los militantes de estas fuerzas políticas estén activos y que generen un movimiento, ¿no? Sí, mira, yo creo que despejando ya, porque partes con tu comentario, partes despejando, yo creo que algo clave, y yo creo que con esto estamos muy de acuerdo, los que estamos acá conversando y los que han estado anteriormente, que tiene que ver que el Frente Amplio es una idea, digamos, una propuesta que sobrepasa finalmente el tema del sigla, la apuesta electoralista, y eso tiene que ver cuando tú me señalas de que es una base social. Ya estamos apostando a la construcción de esa base social, y cuando estamos hablando de amplitud, estamos hablando también de qué márgenes, la ampliación de esos márgenes de esa base social es lo que en nuestra apuesta nos jugamos para que esto realmente tenga un sentido de construcción a largo plazo, un sentido de construcción de que logre levantar sujetos sociales excluidos, lo que hablamos del malestar en estos momentos, y que hay una apuesta en esa dirección. Ahora, importante es también poder identificar que las formas políticas y orgánicas que se van a estar dando en torno a este Frente Amplio van a tener una diversidad de expresiones a niveles territoriales, porque es importante darlo, que cuando
hacemos el vínculo entre esa base social y respecto a la construcción nacional que tenemos que dar, tenemos que ver en qué condiciones estamos instalados en cada uno de estos territorios. Y esas diferentes expresiones de lucha y descontento que forman parte de ese malestar que señalaba Marcela, tenemos finalmente la construcción de esa orgánica territorial, eso que le va a dar finalmente carne al Frente Amplio, va a tener una diversidad de expresiones. Ahora, lo importante es cómo grupos que se plantean esta visión de reimaginación, de construcción de una nueva izquierda, son capaces de expresar una orientación política que finalmente sea la que guíe y la que dispute. Esa finalmente es lo que va a desembocar ese Frente Amplio, tanto su territorio como su confluencia nacional. Creo que es importante poder considerar ese aspecto. Sí, de todas maneras, y respecto al tema de cómo vamos a ampliar, porque claro, esto es un espacio y uno puede hablar de que los núcleos territoriales en la base se van a empezar a conformar por la militancia nuestra, qué sé yo, pero en realidad, y lo interesante de este proceso, de esta oportunidad política que se presenta hoy en día, es cómo esta alternativa logra ser representativa de intereses que hoy en día no están en la política. Intereses excluidos, que en el fondo el pacto de la transición, que hoy día está haciendo crisis, los ha excluido y que en el fondo son la mayoría de nuestro país. Entonces, en eso al menos hay un desafío de cómo involucrar tanto intereses que se han visto involucrados en los movimientos sociales de los últimos años, como también personas que han estado excluidas y que por lo mismo sienten apatía por la política. Entonces, hay un desinterés. Se puede ver expresado en el tema de los porcentajes de abstención en los últimos resultados electorales y en otras cosas también, o sea, que no sea tema de mesa los asuntos políticos, que no sean tema de debate en los colegios, etcétera. O sea, nosotros hemos llegado y a través de los movimientos sociales de los últimos años se ha ampliado esto y en el fondo la crisis nace también en parte por esto, pero también hay otro sector al cual el Frente Amplio, estos sectores como organizaciones políticas no hemos llegado y es interesante también esta oportunidad para poder llegar. Y en eso, claro, nuestra orgánica va a tener que dar de alguna manera respuesta a eso, que es un tema, pero yo creo que, y ahí concuerdo con la Carla, que acá tampoco las recetas están muy claras. O sea, ninguno tiene acá un mamotreto de cómo hacer los pasos a seguir para que esto resulte. Pero la oportunidad también entonces nos va a tener que dar la lección de que empecemos a diversificar las formas de poder incluir a la ciudadanía, a los intereses de las organizaciones sociales. Sí. Hay distintas formas en que nosotros nos podemos hacer cargo de eso. Una de ellas, y esa es la propuesta también de que hemos ido en el fondo dándole vuelta al tema de los núcleos territoriales. Otra es también, por ejemplo, podría ser abrir la puerta a que organizaciones sociales puedan en el fondo levantar candidatura y que sientan el respaldo del Frente Amplio para poder hacer algo como por el estilo. A nivel programático, hay otra forma también de interacción y ahí concuerdo también con lo que dice la Marcela, que en el fondo no solamente un asunto de que vamos a instalar un nuevo programa y por eso es la nueva alternativa, sino que también, y va de fondo con eso y de la mano con eso, es una nueva forma de hacer política que permita acercar a esos sectores que no están dentro de este rango, de esta forma en el fondo que se ha establecido con el Pacto de la Transición, para que se involucren y sean parte de las definiciones políticas de nuestro país. Sí, yo coincido mucho aquí con... De hecho, no hemos estado... Pero si te salió mal mucho. No, pero ahora si tuviera como... un pelo en la sopa. No, pero más bien como puntualizar ciertas cosas. Yo creo que aquí hay varios elementos. Uno, yo creo que es un desafío pensar una orgánica en sí mismo, porque yo creo que efectivamente el desafío está en ser rupturista, en desmontar también una estructura más tradicional de cómo imaginamos la conducción política o una orgánica política. Y en ese sentido, claro, a nosotros nos hace en ese sentido el ejemplo uruguayo, por la red Frente Amplista, porque incluyen al movimiento de los trabajadores, en fin. Pero también la fórmula que dio, digamos, el movimiento el Frente Amplio peruano también es interesante, porque ahí hay una confluencia que no viene solo de la mano de los movimientos de trabajadores, sino también de distintas orgánicas políticas, mucho más diferenciadas que en el caso uruguayo, y también de un movimiento indígena muy fuerte. Entonces yo creo que, y del movimiento de mujeres, entonces yo creo que el desafío está en justamente dar con una fórmula rupturista de estructura, pero por otro lado yo creo que
también, aparte de los núcleos territoriales, tenemos que ver espacios de confluencia de frentes de acción política, donde ahí se encuentran los distintos como movimientos y yo creo que ese puede ser interesante, porque si bien se está dando esa conversación de manera más espontánea que digamos que organizada en el tema, no sé, estudiantil, feminista, que ahí ya hay conversaciones que se dan, o en el mundo de los trabajadores, creo que ahí es donde se pueden dar espacios de confluencia real. Pero también tenemos que dar con formas de conducción como a nivel, no sé, de mesas directivas, de regiones, de distritos, no sé, tenemos que dar con una fórmula territorial amplia que nos permita generar conversaciones públicas, hablar de un programa participativo, pero genuinamente participativo, donde podamos consultar, donde podamos generar asamblea, en fin, yo me imagino algo bien caótico, pero en el fondo en el sentido de lo creativo, más que de la desorganización, porque yo no creo que sin organización esto va a llegar a puerto. Sí. Es que a propósito de eso mismo que tú comentas, Marcela, de las experiencias, yo creo que también es importante, claro, ponerlo en la perspectiva de lo que se han demorado. Exacto. O sea, claro, estamos hablando de un Frente Amplio uruguayo que tomó décadas de construirse. Y yo creo que acá tenemos también ese desafío de no creer que podemos hacer todo en un año. Claro. Porque a veces como que la urgencia nos puede implicar una desesperación de tratar de construir orgánicas que necesitan de un proceso de maduración. Yo creo que hoy día, o sea, el Frente Amplio tiene que nacer. Es más, yo estoy como ultra positiva, yo creo que va a nacer el Frente Amplio. Nos tiene que ir muy bien en términos electorales, pero por sobre todo tiene que generarse como esta chispa y confluencia territorial que le dé viabilidad en el tiempo, porque si no, como esta urgencia, sobre todo yo creo que como para todos nosotros, como decir, miremos en perspectiva, miremos ejemplos internacionales, pero miremos como chuta, y bueno, tenemos que entonces estamos mirando para largo plazo, un pacto electoral es una cosa, un actor político-social nuevo es algo distinto. Requiere un proceso. Claro, requiere un proceso, y por eso es importante, a mí me pareció muy bueno esto que hicieron ustedes en el lanzamiento del Congreso, invitar ejemplos internacionales, porque uno dice, aprendamos de esto, pongámoslo en perspectiva, pero hagamos una experiencia creativa chilena. Sí, pero bueno, hay varios ejemplos, o sea, Uruguay es uno, pero existe también el Podemos en España, que es un fenómeno mucho más rápido y acelerado, bueno. El de Perú también, lo hicieron un tiempo. Pero ahora están en un proceso de construcción, o sea, Podemos está construyendo igual día a día. Exacto. Entonces, pero hay elementos importantes a rescatar dentro de todas esas experiencias que tienen que ver que son, bueno, en los casos más exitosos, tienen que ver porque transforman la práctica política, llevan todo este proceso de reconfiguración de un proyecto, lo llevan a la práctica y esa práctica política nueva que tiene que ver con entender un proceso no cerrado, un proceso flexible, un proceso que tenga apertura suficiente para que los diferentes intereses, tanto sociales, políticos, locales, nacionales, tengan cabida de una manera democrática, tengan cabida en una manera de construir un nuevo imaginario, nuevas identidades, y eso tenga arraigo en esa expresión finalmente que va a ser la expresión de poder, la expresión de anhelo, la expresión de poder alcanzar una posibilidad de disputa real. Y eso, en la medida en que estas expresiones, aunque se hablan de territoriales, locales, independientemente de la manera en que esto vaya desembocando, porque podemos, por ejemplo, en un primer paso, en 2017, alcanzar un tipo de configuración que, dada la coyuntura electoral, dada las limitaciones de tiempo y las capacidades también que tengamos en diferentes territorios, pero eso va a dar pie también a que, a que desde el 2000, por ejemplo, 2018 en adelante, con las nuevas condiciones, con las nuevas capacidades políticas que logremos engendrar, tenga la posibilidad de alcanzar nuevas formas también orgánicas. Y esto es un aprendizaje, digamos, a largo plazo, que al menos en ese sentido yo creo que teniendo esa flexibilidad por parte y esos niveles de coincidencia por parte de nosotros, yo creo que también estoy muy expectante. Claro. Pero hay una cosa, o sea, hablamos del 2017, la urgencia, que es molestosa porque esto es una construcción a largo plazo, pero si en las elecciones del 2017 a esta fuerza emergente les va mal, o sea, puede ser el fin, el fin, o sea, por lo menos el cierre de un ciclo de manera negativa. Entonces, ¿cómo tenemos que partir con fuerza el 2017 instalando ya o sea, tal vez no una orgánica, pero un llamado que sea integrador, que gente, o sea,
se habló de movimientos sociales, se habló de movimientos políticos, se habló de gente también que está desvinculada de la política. Si tenemos espacios como abiertos, yo creo que puede generar también la curiosidad para gente que pueda entrar. Entonces hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, porque muchas veces las discusiones políticas que se tienen en, por lo menos estas fuerzas, son muy técnicas, políticas, muy elevadas, y de repente tenemos que también tener un trabajo de bajar el nivel discursivo, hablar de las mismas cosas, pero en un lenguaje integrador, digamos. Entonces es importante también la forma y cómo nosotros nos planteamos para empezar el próximo año, digamos. Sí, no, de todas maneras, y bueno, en todo caso el tema de la elección del 2017 un hecho que nos marcan también una pauta, y sí o sí va a ser un precedente para la constitución del Frente Amplio, que estamos pensando en proyección, pero en el fondo el hito del 2017 es sumamente importante también para la constitución de eso. Entonces, en eso, claro, cómo hacemos partícipe a la gente, cómo armamos un relato en el fondo que permita interpretar. Entonces, que tenga llegada, que en el fondo genere también eso más épico, que tampoco ha estado, o sea, que ha estado en realidad bien al margen de la política, de las organizaciones políticas actuales, tradicionales. Entonces, eso se ha perdido y va a ser parte de los desafíos que nosotros vamos a tener. Y ahí, claro, ahí entramos a otro tema, porque ¿qué pasa? Bueno, si tenemos buenos o malos resultados en la elección del 2017, ¿cómo enfrentamos el siguiente periodo? Que es algo un poco más concreto a lo mejor, no es tan a lo mejor de proyección del Frente Amplio, de la construcción de esta nueva alternativa, y en eso también entra el desafío de ir viendo paso a paso cómo nos vamos a constituir en una alternativa real que vaya haciendo transformación. Y en eso, claro, está el tema de los movimientos sociales. A nosotros nos interesa tener una distorsión para eso, para activar en el fondo, pero también hay un tema que va a cruzar en el fondo las elecciones del 2017, y que es el tema de la nueva constitución. Cómo se va a hacer la nueva constitución, quiénes van a ser los actores en el fondo relevantes para el debate, y en eso los parlamentarios electos son los actores relevantes dentro de ese debate. Allí hay una cuestión programática que yo creo que va a ir de la mano en esta constitución, y que lamentablemente vamos a tener que hacer varias cosas en este proceso que es de corto tiempo, pero al cual vamos a tener que en el fondo responder con un programa que sea transformador, que tenga llegada, pero que también en el fondo contemple esos cambios que queremos hacer a nivel estructural, porque o sea, una cosa también es como constituirse un poco en un relato y un cascarón vacío, pero otra cosa es como contener ese programa de transformaciones que en el fondo nos interesa que sea el programa de gobierno de esta nueva alternativa que vamos a constituir. Entonces, menos esos son elementos igual que interesantes de empezar a dialogar. Yo no sé, yo me estaba imaginando cuando lo escuchaba a usted que yo creo que vamos a necesitar como una fase de encantamiento, porque claro, uno indiscutiblemente que el propósito político de lo que va a ser enfrentar una elección va a tener que ser como con un muy buen encuadre, justamente por lo que decías tú, Lucho, porque en el fondo nos vaya bien o nos vaya más o menos, va a ser la vara con que nos van a medir. Y la verdad es que el resultado también va a depender mucho de la mirada de los otros, más que de lo que nosotros pongamos ahí en esa apuesta. Entonces, más allá de la campaña misma, yo lo que veo es que nosotros vamos a tener que hacer procesos paralelos, que van a tener que ver en que sea, digamos, el proyecto del Frente Amplio puede ser a largo plazo, pero vamos a tener que generar una fase como de salir a recorrer Chile, conversar con la gente, movilizar también ciudadanía, porque justamente a la gente que hay que salir a reencantar no es precisamente a los que votan, sino a la gran abstención y a la gente que no se siente interpretada por los proyectos políticos que han gobernado este país durante las últimas décadas. Entonces, eso va a requerir de un esfuerzo no solo creativo y en términos de cómo uno genera esa conversación, cómo uno genera también esa nueva construcción de confianza, porque en el fondo hay tal descrédito, distanciamiento con la política, que no va a ser fácil sentarnos con los actores sociales, políticos, con el ciudadano común y corriente, decirle sí, fíjate que nosotros somos un proyecto transformador. Es posible creer de nuevo. No, va a pasar también por algo que tú decías, que tiene que ver casi como educación. Nuevamente yo pensaba, no sé, en lo que hizo la campaña de la Unidad Popular, y también pensaba en lo que hizo la Revolución en Libertad.
de Frey, o sea, todo ese proceso que hubo de salir a hablar con la gente, como en términos de educación más popular, yo creo que ese es un desafío también de generar. Y ahí hay un punto súper potente, tal vez más para los debates dentro de nuestra fuerza, no sé si ustedes lo han tenido, pero yo creo que cuando uno dice esto de desordenarse un poco y salir como de las miradas dogmáticas, es también invitarnos a no mirar la política y los procesos políticos de manera etapista, como que, y yo creo que ahí tú igual, Lucho, como en la pregunta vas en el clavo, es decir, no podemos pensar que primero es el trabajo de inserción territorial y después es el electoral. Nosotros tenemos que mirar el trabajo electoral como una gigante oportunidad de inserción y fortalecimiento social. Y esa es la clave. Entonces, yo creo que sin duda, y si uno sale como del cuarto de la izquierda, mira y dice, bueno, ¿cuándo se activa un sector de la ciudadanía? ¿Cuándo hay posibilidades de activarlo? Bueno, frente a un descontento social, movilizaciones, etcétera, frente a un conflicto, y frente a momentos de toma de decisiones, es decir, elecciones. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de construir o sea, a veces decimos, claro, nos molesta un poco que sea en periodo electoral porque tiene la tendencia a pensarse que es solo un pacto electoral, pero yo creo que hay que entenderlo como la oportunidad de que surja el Frente Amplio, una coyuntura que nos abre las opciones de crecer, de enraizarnos, de hablarle a muchos más, y en eso involucrarlos. Y ahí yo creo que hay como... Y no es una mirada dogmática, etapista, es todo lo contrario. Sí, muy de acuerdo con esa mirada, porque finalmente cuando uno habla, claro, ¿cuáles son el objetivo político que uno puede mirar en torno a este periodo de elecciones? Y la oportunidad que se nos da en las elecciones, especialmente en términos de la situación actual, de coyuntura del país, no tiene que ver solamente con la posibilidad de ir alcanzando, digamos, estas formas de poder que van a ser especialmente el tema parlamentario para nosotros, y cómo el proceso de construcción también nos aporta a tener una instalación de liderazgos territoriales que hablen de una oportunidad de cambio, que hablen de la oportunidad de transformar, sino que tiene que ver cómo utilizamos ese proceso en todo su conjunto para esa construcción. Y es aquí yo creo que es importantísimo porque lo podamos entender de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener que salir a decir en 2017, este proceso, y creo que la Marce, las tres en alguna manera lo señalaban, va a tener que ser tan disruptivo, tan fuerte, va a tener que tratar de sobrepasar y desbordar todos los márgenes comunicacionales para que realmente este proceso durante el 2017, este proceso de construcción de Frente Amplio, este proceso de construcción territorial, te obtenga frutos que sobrepasen el propio año, que vamos a tener que entenderlo de esa forma. Y desde ahí yo creo que al menos desde el movimiento lo hemos ido conversando desde esos objetivos, y yo creo que la oportunidad que se nos da este año 2017 junto con el proceso de construcción de Frente Amplio es algo que clave para las condiciones, ojo, y ahí hablamos con respecto al 2018, con las condiciones políticas que nos vamos a parar el 2018 a enfrentar 4 años de recomposición por parte de este duopolio versus estas fuerzas emergentes que tratan de instalarse y de disputar finalmente esta convocatoria al campo de malestar y también a su espacio de construcción de alternativas. Sí, pero, o sea, bajémoslo a lo práctico también, porque igual el 2017 es año electoral. Sí. Y, o sea, por el momento aquí hay un solo miembro de esta mesa que está en constitución como partido político, que aún no es partido político nacional, porque para ser partido político nacional hay que estar inscrito en todas las regiones de este país. Y ese es un instrumento sumamente importante. Entonces, una de las preguntas que yo me hago también es cuáles son los instrumentos que podemos tener, porque sí, como fuerza emergente y todo eso, queremos una alternativa, tenemos que ser alternativa en cada uno de los lugares donde cada una y uno de los chilenos y chilenas van a poder optar por esta opción, digamos. Claro. Y es un problema muy grande cuando vemos, por ejemplo, los problemas que están teniendo los partidos políticos tradicionales con el refichaje, es súper grande. Sí. Y en Revolución Democrática los problemas que han habido también para las juntas de firma y todo eso es muy pesado. Entonces, ¿tienen algo pensado en eso? O sea, tal vez Marcela, tú puedes empezar respondiendo, no sé. A ver, yo creo que siempre que hablamos como de Frente Amplio, yo creo que supone un ejercicio también de que no solo los que estamos sentados en este panel somos los que vamos a tener una voz en ese espacio. Como decía la Carla, un espacio en construcción.
Entonces, claro, acá hay una confluencia que se está dando, que es sólida y que yo creo que tiene futuro en el corto plazo, pero también tenemos que ser capaces de convocar a otros. Y en ese sentido yo creo que vamos a tener que conversar con otros partidos políticos, con otros movimientos políticos también, porque efectivamente yo creo que no tiene, a ver, el horizonte de lucha, si realmente es una disputa que digamos, nos fijamos como objetivo ser disruptivo y ser una alternativa, tenemos que ir, evaluar, digamos, responsablemente, ir en todo el país, ofrecerle a todo el país que vamos a estar presentes, que vamos a por lo menos disputar para tener voces en el Congreso que los representen desde este espacio. Entonces, para eso necesariamente tenemos que generar esas conversaciones y esa amplitud necesaria, por supuesto, dentro de los márgenes que obviamente tienen que ser programáticos, acotados, con las reglas que se vayan definiendo, porque como esto es en construcción, indiscutiblemente es algo que se va generando también en las conversaciones políticas y claramente va a tener sus límites. Pero también tenemos que ser lo suficientemente generosos para ofrecerles al país una alternativa amplia. Sí, porque, perdón, el otro día por ahí cruzó una noticia donde decía el otro Frente Amplio. Entonces, cuando estamos hablando ya de dos Frente Amplios, se acabó el Frente Amplio. Bueno, y yo creo que también eso, los medios sí, no, por supuesto. Tenemos que tener los cuidados, por ejemplo, no caer en esas como, claro, interpelaciones que hace más la prensa que la realidad. Porque efectivamente, como bien se ha dicho, yo creo que hay una voluntad, pero por sobre todo como un análisis de necesidad, que si no logramos una articulación con todas las fuerzas transformadoras de un espectro con autonomía y independencia absoluta de prácticas corruptas, del duopolio, pero todo este otro espectro que te queda, yo creo que hay una voluntad y una necesidad unitaria clave. Y además, y a propósito de lo que tú decías, y claro, por ejemplo, acá de los que estamos sentados, solo Revolución Democrática está inscrito, y yo creo que eso nos interpela a una nueva forma de ver la política, porque tenemos que poner por sobre todo el objetivo colectivo, más que la construcción y acumulación de fuerza propia, de la cual estamos súper acostumbrados y como en un nicho de mucha comodidad, como yo construyo para mí nomás, como para cada una de sus fuerzas, y ahí yo creo que tenemos como una invitación, o sea, si nosotros no logramos construir en función de un objetivo común, transversal y colectivo, estamos perdidos porque no vamos a ser capaces de constituir alternativa nacional y incluso más, vamos a ir divididos y con poca eficiencia y capacidad organizativa como la que necesitamos. Y ahí yo creo que hemos avanzado mucho en un tipo de diálogo y fórmula distinta, o sea, no es la negociada sobre la mesa, la tajada, no es ya que hoy tú y que más, no, es chuta, hay un objetivo grande. No nos vayamos con pequeñeces, o sea, pongamos la cabeza en conjunto para lograr este objetivo común. Y yo creo que poniendo por lo menos entre nosotros eso sobre la mesa nos da harta esperanza, por eso yo creo que nosotros por lo menos estamos súper optimistas de que pese a lo difícil, la construcción de confianza es algo básico y nosotros lo tenemos avanzado. Claro. Sí, y además que bueno, se acaba el binominal, entonces eso no se ha nombrado tanto en esta conversación, pero eso abre una oportunidad tremenda que nunca antes había existido, digamos, en este país, o sea, desde 1990. Y lo otro es la exigencia de la ley de cuotas de género, que por primera vez 40-60 en las parlamentarias, que es en esta mesa estamos muy importante. Claro. Sí, en todo caso, igual, claro, ahí deja que es la supuesta reforma al binominal, qué sé yo, que igual hay hartas cosas que en realidad dejan harto que decir, porque por ejemplo podrían haber, no sé, primarias que sean de toda la lista, hay hartas limitantes también, o sea, no es todo que bueno para nosotros, porque en realidad igual nos ha dejado hartas trabas. De hecho, este mismo hecho de que tengamos que hacer un esfuerzo monumental para llevar una candidatura presidencial es una cuestión que también deja harto que desear, porque en realidad los intereses de todos nosotros es poder representar todo ese programa en una candidatura presidencial que sea única, que hayan primarias, entonces hay hartas cosas que hay. Bueno, ¿eso pero es común a todos? Eso es común. Las ganas de llevar una candidatura. O sea, mira, nosotros, yo lo que sí puedo decir es que hay diálogo hemos tratado de generar diálogos con otras fuerzas para que esta voluntad que al menos tenemos en esta mesa, y también se ha manifestado desde otros lados que existe este interés de generar una única lista, de generar un programa común. Hay cosas obviamente que no está todo zanjado acá y hay caminos. Estos son los primeros caminos de diálogo, de encuentro. Sí. Pero lo que sí, igual quería mencionar otra cosa, que
también es parte de esta discusión respecto al tema de la elección del 2017, de las nuevas formas de construir política, de cómo también nos vamos a hacer cargo, claro, de representar o de abrir el espacio a otros movimientos y de candidatos independientes, que muchas veces son los más representativos de los territorios, porque han hecho un trabajo, no sé, histórico, y que muchas veces pueden también estar de acuerdo con nuestro programa. En la medida que nosotros también podamos abrir las puertas en el fondo, personas que también tengan el interés y además que nos puedan ayudar también a que esto sea también, en el fondo, que podamos lograr tener buenos resultados electorales, porque una cosa también es que armemos listas entre todas las organizaciones, pero eso no necesariamente nos va a traer buenos resultados. A pesar de que, claro, ya no está el binominal, pero yo creo que parte una de las descomposiciones más evidentes del proyecto de la transición tiene que ver con su vuelta contraria a lo mismo, al sacralizado mundo de la democracia que ellos mismos ayudaron a instalar, en el cual, si bien, claro, hay una apertura en lo que comenzaban mis compañeras acá, pero si lo ves en la suma de todo un proceso, digamos, una ley, digamos, que electoral que está hecha en contra de partidos emergentes, nuevos instrumentos que puedan generar, y que en eso tenemos una cantidad de trabas que nos tienen en estos momentos en un proceso creativo, un proceso de unidad, en un proceso de acción colectiva para poder ir superando esto que está. Finalmente es la democracia, es la negación misma de la democracia contra la democracia. Es una cosa bien compleja que, como le decía, forma parte de estos mismos agotamientos del régimen, y es ahí donde es importante, yo creo, que rescatar finalmente cómo la diversidad, los diferentes actores que van a tener que formar este frente amplio tienen esa capacidad de poder ir construyendo esta nueva práctica política, tanto a niveles nacionales como a niveles locales, porque vamos a estar en una constante tensión entre cómo esas dinámicas locales van incorporando diferentes actores que no tienen expresividad nacional, como los digamos, diferentes liderazgos históricos, sociales, organizaciones regionalistas, diferentes expresiones que puedan haber del campo popular, de lucha que pueden existir, y que vamos a tener que tener esa capacidad de dar un espacio de colectivo donde puedan participar, donde puedan tener espacio de influencia, y desde ahí poder emerger como una alternativa real. Y eso, yo creo que esa novedad, esa práctica, esa forma de construcción incluso supera a lo que podríamos decir la construcción, yo creo que en términos programáticos, porque creo que un programa en común del mundo de la izquierda es algo que ya se ha intentado previamente. Lo que no se ha intentado antes es esta forma, esta nueva práctica, esta forma de ir al territorio, poder trabajar, abrir ese espacio, plantear nuestra propia superación y desde ahí construir en colectivo. Desde ahí, tanto para las candidaturas para presidencial que pueden emerger en torno a primarias, ya sean, yo en este caso tendrán que ser legales, dar los distritos, digamos, estos espacios grandes territoriales que van a estar dados, y también primarias en el caso que sea necesario, primarias para las parlamentarias. Yo creo que hay que haber disposición de ellos juntos, pero todo eso en el marco de una construcción de una voluntad colectiva, en el marco de una construcción de un proyecto de ideas desde lo local hacia lo nacional, en el marco de la construcción de un programa en común, un programa que esté dotado no tan solo de todas las demandas de transformación que queremos a futuro, sino también lo que queremos empezar a hacer y convocar desde ya, desde el momento en que logremos alcanzar ese poder local. Yo creo y es ahí donde yo creo que la importancia, manejar esos dos lenguajes, manejar esas dos aristas. Ya. Vamos a tener que empezar a cerrar porque tenemos poco tiempo antes del 2017, pero tenemos poco tiempo antes del fin de este primer bloque. Así que, ¿alguien quiere tomar una última palabra? ¿No? No, ya está. No, estamos. Sí. Además hablamos o sea, de esto todos los días, después nos vamos en reuniones. Ya, pero, o sea, los cientos de miles de No, yo creo que eso de emergentes repente tienen- yo creo que es interesante el punto que tú tomas de este espacio contribuye mucho a la idea de cómo logramos discutir esto a puertas abiertas, ¿no? Una de las reflexiones que hacíamos en Nueva Democracia es, bueno, esto tiene que ser en una dinámica de ventanas, puertas abiertas, de que nuestros debates sean conocidos, nuestras diferencias, las dificultades, porque no tenemos nada que esconder, hay un proceso de construir, nos cuesta,
hay optimismo por sobre todo y yo como hacer casi que reuniones televisadas es súper bueno. No, o sea, porque una de las cosas que no se habló aquí, pero es toda la disputa comunicacional que vamos a tener que dar el próximo año. Entonces, generar nuevos espacios como este, más masivos, en otros medios, con otra gente. Yo creo que ahí, en ese momento, las distintas fuerzas van a tener que poner como... Porque es mucho más difícil producir esto uno solito. No, y Lucho está aprovechando de pedir ayuda. No, y utilizar todas las herramientas que nos da la comunicación. Yo creo que tenemos que llegar a distintos públicos con eso, no solo los que nos resultan más cómodos por las redes sociales, sino que tenemos que ser creativos, ser capaces de hacer campañas, que podamos volver quizás a herramientas que puedan ser mucho menos sofisticadas, en fin, irrupción en las calles, hay que ver. Sí, hay que inventar muchas cosas para el próximo año. Exactamente. Bueno, entonces con eso estamos terminando esta primera parte de Emergentes y en la segunda parte vamos a sortear una noticia y en la tercera un personaje.